Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana toca cómic y por fin traigo a Daredevil, que es, aunque no lo parezca, es mi superhéroe favorito de Marvel, pero que aún no ha pasado por aquí. En concreto traigo este super tomo, que es también una arma mortal, porque puedes matar a alguien con esto segurísimo, y que recoge la tapa de Frank Miller y Klaus Jansson en Daredevil. En concreto va del número 158 al número 191, que es de 1979 a 1983, o sea, bastante antes de que yo naciese, y que tiene un total de 880 páginas, incluyendo dos sencillos de What If, que son muy básicos, o sea, si no los llevase pues nadie se moriría, y además páginas originales y portadas, que es más interesante. En total tiene un precio de 60 €, pero bueno, vale la pena porque la impresión está genial. Pese a que son números viejos, aguanta muy bien el paso del tiempo, no como otros cómics de la misma época, sobre todo cuando entra Miller como guionista. Porque Miller entró inicialmente como dibujante cuando estaba a punto de cancelarse Daredevil, que qué desgracia habría sido esto para el cómic del mundo, y ya había pasado a publicarse bimensualmente, y Miller se encargó de renovar el mundo de Daredevil y aumentó sus ventas una vez pasó a ser también guionista a partir del número 168, en el que introdujo a Elektra, y precisamente ese número se titula Elektra, sin más. Este número fue publicado en enero de 1981 y para mayo, o sea, solamente habían pasado 4 meses, ya se estaba publicando mensualmente, por lo que subieron las ventas bastante. Hasta ese momento y en los primeros números de este recopilatorio, el guionista era Roger McKenzie, que eran guiones muy sencillos y extremadamente infantiles, o sea, estos son los que peor aguantan el paso del tiempo. Y ello es porque utiliza cuadros para dar información que es evidente, o sea que simplemente viendo las viñetas sabemos lo que está sucediendo, y además cada número empieza explicando que Daredevil es ciego, pero que sus otros sentidos están muy potenciados y que además posee un sentido del radar que le permite saber dónde está cada cosa, e incluso puede leer los libros o las hojas porque nota la impresión de las letras, no porque pueda ver en sí, y que lucha para que se respete la justicia como vigilante, es decir, como Daredevil, y también como abogado. Todo esto evidentemente había hecho que Daredevil fuese bastante aburrido y que, como os he dicho antes, estuviese a punto de cancelarse. Cuando el nuevo editor vio una historia corta de Miller, pues decidió despedir a McKenzie y poner a Miller a los guiones. Y como os he dicho, o sea, el efecto fue prácticamente instantáneo. ¿Qué hace Miller? Introduce guiones mucho más adultos y acaba con los cuadros que dan información evidente y las explicaciones de cada capítulo, que se hace bastante pesado, o sea, llega un momento que ya no te lo lees porque ya sabes lo que dice, porque todos es exactamente igual, es que ni siquiera cambian el contenido de los cuadros. Además crea el personaje de Elektra, que tan mítico y arraigado en los cómics de Daredevil se ha convertido, y que será esencial en el futuro de Matt Murdock y también de Daredevil. Además desplaza a Bullseye como el enemigo principal por Wilson Fisk y da profundidad a las historias, y no se limita a que Bullseye intente matar a Daredevil en todos los números. Hay que decir que todas estas introducciones que hizo, algunas iban en contra del Comic Code y le trajo problemas. Para los que no lo sepáis, el Comic Code establece unas directrices sobre lo que está bien y lo que está mal que esté en los cómics, y entonces los editores lo que hacían era mandar cada número a esta asociación para que le pusiese su sello o no. Ahora, desde hace casi 20 años, las editoriales casi todas pasan de mandar los números cada mes al Comic Code, pero en los momentos de este recopilatorio el Comic Code estaba en un auge bastante alto. Además, Miller da profundidad psicológica a Daredevil, que en ciertos momentos acaba siendo un antihéroe, ya que trata a su novia pues de una forma bastante poco respetable, independientemente de que estemos a principios de los años 80 y que evidentemente entonces había muchísimo más machismo. Y además trata a Bullseye de una forma bastante psicópata en algunos momentos, ya que hay un momento que está en el hospital en el que está ingresado Bullseye amenazando de dispararle en la cabeza, haciendo una especie de ruleta rusa, y eso no es demasiado de héroe, por lo menos el prototipo de héroe que había en ese momento, y tampoco del de ahora, es más de antihéroe. Además, para aumentar este realismo y que sea menos infantil, introduce también un sistema de lucha mucho más realista, con los ninjas de la mano y también mejorando el estilo de lucha de Daredevil, evidentemente, y presenta a su maestro Stick, que
que es quien le enseñó artes marciales en su momento y que no había aparecido en este momento. Son todo personajes que ahora cuando pensamos en Daredevil es lo primero en lo que pensamos, pero que hasta ese momento no existía. Y por eso Miller es tan esencial en la historia de Daredevil, y digo que gracias que llegó Miller al mundo de Daredevil. Asimismo, hay un desahogo cómico continuo con unos personajes que son Turk y Grotto, que son unos delincuentes de poca monta, pero con muy mala idea. Pero afortunadamente todos sus planes salen mal y son gags geniales que te hacen muchísima gracia. En la serie de Netflix no están, pero sí que sale Turk, pero bueno, tampoco dura muchos episodios. No todo es bueno, evidentemente, porque hay graves problemas de coherencia y eso dentro de los mismos números en los que Frank Miller es guionista, por lo que no se producen los problemas de coherencia que pasan muchas veces cuando hay un cambio de guionista, sino que es dentro del propio Miller. Pero aún así vale la pena leerlo porque seguro que os va a gustar, sobre todo si os gusta Daredevil. Uno de los problemas de coherencia que yo veo muy graves es el hecho de que, por ejemplo, el despacho de abogados en el que está Murdoch siempre dicen todo el rato de que son de los mejores abogados de Nueva York y que son los más caros, pero al final siempre tienen problemas de liquidez, a pesar de que Matt vive en una supermansión. O sea, no os estáis imaginando el pisito en el que está en la serie, porque en los cómics en este momento vive en una casa para él solo de 3 pisos, de los que 2 son simplemente para entrenar él, que se pasa muchísimas horas entrenando y evidentemente esto se tiene que pagar. Pero, como os digo, tienen continuamente problemas de liquidez porque casi todos los casos que llevan son pro bono, o sea, no les pagan. Y esto es una incoherencia porque ¿cómo pagan cada cosa si realmente no están cobrando y llegan a perder incluso el despacho en el que están trabajando? No tiene ningún sentido, pero bueno, tú lees y ya está, al fin y al cabo es un elemento del cómic y no todo el cómic en sí. Respecto al dibujo, la narrativa gráfica es muy buena porque Frank Miller sabe lo que hace, pero como dibujante deja que desear, sobre todo en la representación de las caras, y en estos cómics es precisamente cuando Miller estaba empezando. Por suerte se dio cuenta de para lo que tenía don era para los guiones y no para el dibujo, porque estos problemas con las caras los tiene también en números posteriores y en cómics posteriores de más de una década después de esto, por lo que esto no se iba a solucionar. Y además el problema es que el entintado de Klaus Jansson no ayuda y además acentúa muchísimo los fallos de Miller, por lo menos desde mi punto de vista. Sois libres de pensar de otra manera, pero personalmente es mi opinión. Y esto se acentúa precisamente porque Jansson utiliza trazos muy gruesos y muchas sombras negras, ya que en el color en ese momento no se utilizaban prácticamente los degradados y se utilizan colores primarios y muy chillones que precisamente eran típicos de la época, porque como los cómics se veían como dirigidos únicamente a niños, utilizaban colores tan primarios para que llamasen la atención de los niños en los kioscos y que pidiesen comprarlos a sus padres o que se gastasen el dinero de la paga en comprar estos cómics, como efectivamente sucedía. Dado que el recopilatorio es tan largo, evidentemente no voy a explicar todo lo que pasa en el cómic, porque si no, no terminaría nunca. Únicamente os voy a explicar lo que parece más importante y lo que es más innovador y que luego ha trascendido en Daredevil a lo largo de todas las siguientes décadas. Al inicio, cuando Mackenzie está a los guiones, se inicia con Matt Murdock, que está saliendo con la Viuda Negra, sí, con la Viuda Negra. O sea, para quienes no estéis al tanto de los cómics y únicamente hayáis visto las series o las películas, sé que os sorprenderá. Y Matt es atacado continuamente por Bullseye, bueno, Daredevil, porque es atacado en su faceta de Daredevil. Que Bullseye, para quienes no lo sepáis y hayáis visto únicamente la serie, es Benjamin Poindexter, o Dex, que aparece en la 3ª temporada de Daredevil, que está obsesionado con matarlo. Bullseye tiene la capacidad de tener muy buena puntería y convertir cualquier herramienta o utensilio que encuentre en una arma asesina, que eso aparece también en la serie, pero más que nada para que lo ubiquéis. Sin embargo, Bullseye es un personaje muy plano, que únicamente ves su obsesión por Daredevil sin decir por qué está tan obsesionado con Daredevil, por lo menos un razonamiento que tenga sentido, y más que nada el sentido de que dedique toda su vida a ir detrás de Daredevil. Sí que es cierto que Miller, como os explicaré más adelante, intenta hacerlo un poquito más tridimensional, pero sin conseguirlo demasiado. Al poco tiempo de este recopilatorio,
2, 3 números, la Viuda Negra es sustituida como interés amoroso de Matt por Heather Glenn, que conoce su identidad como Daredevil, y que junto con Elektra serán los dos principales intereses amorosos de Matt a lo largo de este recopilatorio. Heather es la heredera de Industrias Glenn, que es un conglomerado bastante importante y que tiene muchísimo dinero, y que intenta dirigir su empresa sin demasiado éxito después de la muerte de su padre, pero que tiene que compaginarlo con sus salidas de fiesta porque desfasa bastante esta mujer. No es una relación especialmente bien desarrollada o construida, ni siquiera cuando Miller está en los guiones, más que nada porque está claro cuando lo estás leyendo que su interés principal es que Elektra acabe desplazando a Heather Glenn porque es un personaje mucho más potente y una mujer mucho más fuerte en todos los sentidos, no únicamente físico, sino de carácter y de complejidad. En el número 168, cuando Miller coge los guiones y empieza con el número de Elektra, el personaje de Elektra es presentado como una mercenaria asesina que trabaja para el mejor postor y que aparece en Nueva York como un fantasma del pasado de Matt. Elektra Natchios, para quienes no lo sepáis, es hija del embajador de Grecia en Estados Unidos y estudió en la Universidad de Columbia junto a Matt, pero cuando Matt aún no era Daredevil. Al año de estar saliendo, ella y su padre son secuestrados por un grupo de terroristas y cuando Matt intenta rescatarla, o sea, en su primer intento de prototipo de Daredevil, las cosas salen mal y su padre acaba muriendo. Elektra se queda destrozada y se va a China a estudiar artes marciales y acaba entrenando en la Orden de Stick, el que más adelante será el maestro de Matt. Esto sucede en el número 176. Sin embargo, no consigue limpiar su corazón de oscuridad, o sea, se dice así en el cómic, no es que esté yo muy poeta, sino que se ve esto en el sentido literal, porque la orden de Stick es una orden que es muy pura y que por lo tanto no puede estar sirviendo a nadie que tenga ninguna mancha en el corazón o que tenga pensamientos negativos, por decirlo de algún modo. Y cuando no puede permanecer allí, lo que hace Elektra es ir a trabajar para la mano, aunque de forma encubierta, o sea, no es que esté a favor de la mano, que es una secta de ninjas asesinos que son capaces de controlar la energía de los humanos y que cuando mueren pues hacen puff y desaparecen básicamente. Pero finalmente deja la organización y trabaja de forma independiente siendo perseguida por la mano. Pero es una asesina al fin y al cabo. Es un personaje que a mí me gusta muchísimo, pero me molesta que vaya tan desnuda, por decirlo de algún modo, y que es algo que aún sigue sucediendo hoy en día, porque incluso en la época en que se publicaron estos cómics había personajes femeninos que iban con muchísima más ropa. Y siendo Elektra una asesina profesional, pues no veo ningún tipo de sentido en que vaya con un body y con vendajes por los brazos, sino que creo que tendría que vestir más profesionalmente porque no es ningún superhéroe. Pero bueno, esta es mi opinión y tenía que hacer el inciso. El encuentro entre ambos personajes, desde el número 168, hace que se desvíen del camino que se han autoimpuesto. Matt Daredevil como superhéroe y Elektra como asesina. Evidentemente sigue siendo una asesina, pero ya no es una asesina a la que no le importe nada, aunque a pesar de ello dice continuamente de que, bueno, que Matt ahora es su enemigo, pero en ningún momento aparece Matt como su enemigo, por lo menos mientras lo estás leyendo. Sí que luchan entre ellos y están en posiciones encontradas, pero Elektra en ningún momento intenta matar a Matt y Matt en ningún momento intenta detener a Elektra. Durante la etapa de Miller siguen habiendo apariciones de Bullseye, pero como os he dicho, intenta dar un poco de trasfondo y trabaja en su psicología, pero de modo un poco fallido. Una de las cosas que intenta hacer, por ejemplo, es dar una explicación a la obsesión que tiene Bullseye por Daredevil, diciendo pues que tiene un tumor cerebral y que esto puede ser el motivo de su psicopatía y obsesión con Daredevil, pero después de la operación sigue con esta obsesión, por lo que su personalidad psicopática formaba parte de él, y en un momento dado se queda también tetrapléjico en una lucha con él, que es cuando después Matt aparece con una pistola jugando la ruleta rusa. En la serie diría que también se queda tetrapléjico, pero como se ha quedado así colgado, pues no sabremos lo que pasa si Disney no lo rescata. Sin embargo, lo que utiliza Miller para dar profundidad a los enemigos de Daredevil es precisamente Kingpin o Wilson Fisk, que trae de Spider-Man y que es un enemigo muy potente, y de hecho la mayoría de las cosas que pasan en estos números es lo que luego han utilizado la serie de Netflix para desarrollar el personaje de Wilson Fisk.
A partir de que aparece Kingpin, este será su enemigo principal y llevará la lucha de la delincuencia a otro nivel. Las tramas son mucho más largas y elaboradas, ocupan diferentes números y además el villano tiene muchísimo más trasfondo y es más complejo. Kingpin, cuando es introducido en Daredevil, está retirado en Japón después de que se haya casado con su mujer Vanessa, que también aparece en la serie, que lo ha obligado a retirarse de la vida de delincuente. En el primer número que aparece Wilson Fisk, ha decidido vender la información que tiene sobre la mafia de Nueva York a los federales a cambio de dinero. Sin embargo, y como es muy comprensible, los capos no quieren que hable y tras atraerlo a Estados Unidos secuestran a Vanessa para presionarlo. Pero evidentemente todo sale mal y Vanessa muere, o eso parece. Como sabréis, en los cómics es difícil que alguien muera del todo, pero lo importante es que Wilson Fisk cree que muere y además muere en un sitio de construcción donde la tenían atada los de la mafia a causa de la traición de uno de sus lugartenientes que quiere volver a la delincuencia porque allí es donde él era feliz y no quiere a un Wilson Fisk retirado porque eso no le da vida a su vida, o sea, no le da salsa. Fisk decide que ya no tiene razones para no volver a la delincuencia, por lo que a partir de ese momento se dedica a recuperar su antigua posición en Nueva York y acabará utilizando a Elektra como su principal asesina, ya que hasta ese momento estaba utilizando a Bullseye, pero claro, Bullseye es un psicópata que muchas veces la caga precisamente por dejarse llevar por sus emociones. En cambio, Elektra en un principio es una asesina que va a piñón fijo, menos cuando se encuentra con Daredevil. Y para terminar, pues os voy a enseñar un poquito el cómic, como siempre hago. Aparte de la portada, que me parece que está muy bien, aunque solamente utiliza 2 colores, creo que es lo suficientemente impactante y además es muy adulta. Antes que nada, ir al final, donde están los bocetos y demás, porque aquí sale el diseño de personajes de Miller, que es muy interesante. Para quienes no lo sepáis, o sea, un dibujante de cómic, cuando empieza a dibujar una serie, tiene que hacer bocetos de los diferentes personajes, del diseño de personajes, en diferentes perfiles. Y estos son los que hizo Miller antes de entrar a trabajar en la colección de Daredevil. A mí me gusta especialmente el dibujo de Wilson Fisk, ya que es muy bajito, pero casi más ancho que alto, por lo que impresiona bastante. Y en Netflix el personaje que utiliza con Donofrio está muy conseguido, la verdad. Arriba veis a Elektra, a Bullseye, Daredevil y el diseño de Elektra, que a mí me gusta mucho, con las salvedades que os he dicho de que está más destapada de lo que es necesario. Y finalmente está también Punisher, porque sale en varias ocasiones, pero no es un elemento principal. Aquí podéis ver las primeras páginas de cuando entra Elektra, que se está peleando con Mac, aunque después de salvarlo, lo cual es importante. Y seguidamente entran a rememorar cuando Matt y Elektra se conocieron mientras estaba en la universidad con Foggy, que Foggy, por cierto, que no lo he dicho, no os esperéis el Foggy de la serie, porque hay que decir que Foggy al principio era un personaje muy de desahogo cómico y con muy poca profundidad, pero que bueno, que está bien, pero no os esperéis encontrar lo que veis en la serie. Estas son páginas de Elektra luchando, pero que os he puesto para que veáis que Miller dibuja bien la acción, la perspectiva, la narrativa gráfica, introdujo muchas novedades, pero tiene muchos problemas con las caras, que son muy simples, las expresiones no están del todo conseguidas. En estas páginas es cuando se introduce a Wilson Fisk, que aquí está todavía en Japón, que está luchando con diferentes maestros de artes marciales y evidentemente los vence a todos. Como podéis ver, parece un gigante luchador de sumo, pero que está muy tonificado, o sea que aquí hay poca grasa. Estas son algunas de las páginas de Daredevil y Bullseye, de cómo está luchando. Os lo enseño porque me gusta mucho la narrativa gráfica de cómo está dibujado toda la escena con la bandera y Matt cayéndose. Está muy bien. Estas son de otro número, pero que es también de Daredevil luchando con Bullseye. Esta la he elegido para que veáis el exhibicionismo sin ningún sentido de Elektra. O sea, ¿por qué está entrenando y haciendo yoga y va en bikini? Si ya su ropa es de por sí escasa, esto es totalmente innecesario, pero bueno. Y finalmente, porque creo que también es interesante, una de las apariciones de la mano, este que aparece precisamente es un ninja principal, al que resucitan una y otra vez para que lo salve cuando sus ninjas del todo a 100 no funcionan.
Digo ninjas del todo a 100 porque los ninjas del todo a 100 son los que aparecen en masa en todos los números de la mano, o sea, en las diferentes series en las que aparecen, y que mueren a pelotones, y que cuando mueren pues se convierten en cadáveres, o sea, en cadáveres en plan zombies en descomposición desde hace muchísimo tiempo, o bien se van en volutas de humo. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así dale al like, si no dale un like, dejad comentarios que siempre los contesto, suscribíos si no lo estáis y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevas cosas, dadle un vistazo siempre a la comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo.